Ahora quiero mostrarles el capítulo 1. Marco metodológico de la investigación. Se compone de 4 apartados. El primero de ellos es el planteamiento del problema de investigación. Desde mi historia de vida y mi experiencia, y también desde lo que ha sucedido con el sistema de educación nacional, quiero compartirles lo que sucedió. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño, mi experiencia fue muy emocionante al llegar al contexto educativo. Yo estaba muy contento de tener todo nuevo, mis útiles escolares completos, de entrar al colegio. Sin embargo, cuando entré me sentí muy triste, fue muy difícil para mí porque empecé a encontrar muchas barreras comunicativas, de acceso a los espacios, de socialización. Era muy difícil para mí. Veía que los profesores copiaban en el tablero y hablaban y me daba cuenta porque miraba a mis compañeros oyentes y ellos estaban copiando todo el tiempo. Entonces lo único que me quedaba era hacerme junto a ellos y copiarme sus cuadernos, y así vivía un año entero. Después, cuando llegaba a casa a hacer tareas, emocionado, pues me daba cuenta que realmente nada de lo que había sucedido durante el día para mí era claro. No había entendido lo que habían explicado y lo que estaba en el cuaderno no me representaba nada. Mi formación académica no avanzaba, no era de calidad. Yo veía, en cambio, a mis compañeros oyentes cómo evolucionaban, cómo crecían, participaban, preguntaban, interactuaban con el profesor, y me daba cuenta que nada de eso ocurría conmigo, y era por una sola razón, porque yo no lograba entender la información porque era sordo. Me sentía muy incómodo, para mí era muy dolorosa esta situación. Cuando los veía jugar o en actividades, yo me involucraba y lograba participar, pero en un recreo, por ejemplo, no lograba socializar nunca. Seguía encontrando las mismas barreras en el contexto. Avanzaba el proceso. A veces lograba ser promovido de año, en otras ocasiones con mucho esfuerzo lograba pasar, y en otras los docentes me decían que yo tenía demasiadas dificultades y que debía repetir el año. Para mí repetir era muy difícil, significaba quedarme aún más atrasado en relación con los oyentes y no era lo que yo esperaba. El sistema de educación a nivel nacional, yo veo que continúa teniendo las mismas situaciones. Veo que los niños están en la misma condición mía, enfrentando esas barreras de acceso a la lengua escrita, enfrentando evaluaciones que les exigen de manera escrita. Veo que hay profesores que también en esa época diseñaban curricularmente actividades y las pensaban para los oyentes y decían: el sordo, pues que lo haga en igualdad de condiciones. A veces el profesor no sabía qué hacer, qué hago con este estudiante, y lo que hacía era decirle como: no, usted continúe, el niño sordo continúe, y yo mientras tanto oriento, le explico al oyente. La comunicación también era muy difícil. Algunos profesores algo sabían de lengua de señas, pero no era muy claro. Otros no sabían absolutamente nada y para mí no llegaba la información de la manera correcta. Las evaluaciones que me hacían en lengua escrita siempre las perdían porque para mí era mi segunda lengua y me exigían hacerlo a la perfección, y para mí no era posible. Era un gran problema que yo aún sigo identificando a los niños sordos. Cuando yo logré por fin aprender lengua de señas ya estando muy grande, me di cuenta que empecé a entender muchas cosas, que pude avanzar en mi educación, que logré entrar a la universidad, me gradué como licenciado de educación básica y me convertí en profesor. Empecé a trabajar también en el sistema educativo, pero yo quería transformar esas prácticas, tener un nuevo paradigma como docente, hacer aportes desde la didáctica, diseñar actividades que permitieran socializar con los niños sordos y que se desarrollaran de manera natural, que entendieran las cosas, que fueran pertinentes para ellos. Y empecé a diseñar desde mi experiencia actividades que no solamente fueran exigirle al niño sordo, sino también proveerle de muchos elementos, y es allí como logro llegar al programa bilingüe de atención integral a niños menores de 5 años. Este programa del INSOR tenía niños desde 5 años hasta bebés con los que empecé a usar mi lengua de señas, y me daba cuenta cómo ellos avanzaban muy rápidamente, cómo adquirían mucho vocabulario, y no puedo evitar comparar lo que había sido mi vida. Yo estuve silenciado por muchos años, toda mi infancia. Aprendí mi lengua de una manera muy tardía y veía cómo en estos bebés una estimulación temprana hacía que su desarrollo fuera muy fácil, que lograran acceder en igualdad de condiciones a su primaria y que
se desarrollaran con normalidad. Yo me di cuenta que allí estaba el secreto de esta transformación, en tener una lengua de manera temprana. Después también participé del PEBI, del Proyecto de Educación Bilingüe y Bicultural del INSOR, desarrollando competencias en diseños curriculares, pensando en estas formas de enseñanza a los estudiantes sordos que lograran un desarrollo académico, cognitivo, la adquisición de conceptos y comparaba con mi historia educativa y me daba cuenta de lo diferente que era el proceso y de cómo es necesario tener una asesoría, un apoyo para lograr transformar este proceso, porque la educación bilingüe para los sordos implica que es un doble esfuerzo para llegar a estar en las mismas condiciones de los oyentes, que si los niños logran desarrollar de manera anticipada su lengua de señas, van a lograr desarrollarse también de manera equilibrada con los oyentes, es decir, los dos pueden desarrollarse en el mismo ritmo, pero con estrategias diferentes. Todas estas problemáticas son las que constituyen mi planteamiento del problema de investigación. A continuación les presento este esquema que simboliza mi investigación. Recordarán que antes mencionábamos todos estos interrogantes y problemáticas que emergen del contexto educativo, aspectos relacionados con cultura, con comunicación, entre otros, que empiezo a filtrar para irlos plasmando en mi investigación, a la luz también de los referentes teóricos que encuentro en investigaciones de representaciones sociales de las cuales no hay ningún autor sordo, de los referentes teóricos de algunos autores frente a la situación del contexto educativo y sus problemáticas, pero también a la luz de la experiencia de vida que he tenido como persona sorda, que ha enfrentado esas barreras y que las reconoce también en la historia educativa de los sordos y cómo continúan emergiendo. Todos estos elementos están allí plasmados y ustedes quizás se preguntarán por qué los ubico alrededor de la cabeza, y tiene que ver con todas estas creencias positivas y negativas que recaen sobre la definición de quién es ese estudiante sordo y las barreras que enfrenta. Estas creencias negativas que lo influencian y hacen que él requiera fortalecerse en aspectos de cultura, de identidad, de lengua, de comunidad sorda, para lograr como estudiante sordo continuar su recorrido, romper estas barreras y caminar hacia la consecución de su calidad de vida. Objetivos de la investigación. El objetivo general, de acuerdo a lo que antes les compartí en el planteamiento del problema, busca conocer cuáles son esas representaciones sociales desde las creencias y los conocimientos comunes que existen entre los agentes educativos frente al estudiante sordo en dos instituciones educativas: Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría y República de Panamá, en el nivel de básica primaria. Los objetivos específicos son, en primer lugar, describir la estructura de las representaciones sociales desde las creencias y los conocimientos comunes que tienen los agentes educativos de las dos instituciones. Asimismo, describir el contenido de las representaciones sociales desde las creencias y conocimientos comunes que tienen los agentes educativos frente al estudiante sordo. También se contemplan preguntas orientadoras frente a cuáles son esas creencias que circulan en los agentes educativos frente a los estudiantes sordos. ¿Cuáles son los conocimientos
comunes que tienen estos agentes, profesores sordos, oyentes, modelos lingüísticos, intérpretes, que participan de este contexto frente al estudiante sordo. El tercer apartado es el diseño metodológico de la investigación. Quiero presentarles el esquema que realicé para diagramar lo que ha sido la experiencia de investigación. Desde el ejercicio investigativo que se realiza, las dificultades que se presentan, los acuerdos y desacuerdos que se producen en el proceso, yo empiezo a identificar cuáles son las inquietudes de investigación que se generan alrededor de las creencias y conocimientos comunes que circulan en el imaginario social de los actores educativos. Todo esto constituye sin duda un fenómeno social que quiero investigar y al cual me acerco a través de un enfoque cualitativo de investigación. Lo elijo porque es precisamente este enfoque el que me permite acercarme a esa expresión natural de las personas desde sus creencias y conocimientos negativos, positivos frente al estudiante sordo, que se hacen evidentes en el discurso y que circulan en un contexto natural. A su vez, elijo un tipo de investigación mixta desde un referente exploratorio y uno descriptivo. El exploratorio orientado a caracterizar ese fenómeno desde las expresiones de los participantes, desde lo que ellos me dicen que es el estudiante sordo en ese contexto educativo, y todo eso entra a constituir esa descripción inicial. De otra parte está el referente ya descriptivo del tipo de investigación, a partir del cual yo puedo entrar a detallar elementos que encuentro en ese ejercicio de investigación, en esa postura de acercamiento al fenómeno social. Y son estos dos productos, tanto el exploratorio como el descriptivo, el que me permite también relacionar y tejer con las posturas de los autores que revisé. Los dos tipos de investigación dan lugar al análisis que hago tanto de la estructura como de los contenidos de la representación social. La estructura desde el tipo exploratorio y los contenidos desde el tipo descriptivo. Los instrumentos que diseño inicialmente para el componente exploratorio es una red de asociaciones como instrumento que diligencian los participantes ubicando las palabras con las cuales describen quién es el estudiante sordo, que pueden allí también plasmar el grado de importancia que tiene cada una de esas palabras o conceptos, las relaciones que existen a través de ellas. Este instrumento no fue en sí mismo suficiente para comprenderlo, se hace necesario apoyarme en una entrevista semiestructurada de estos agentes educativos, con la cual les indago por qué esas palabras, por qué esa valoración positiva o negativa, por qué esas relaciones que se tejen entre palabras, y eso me permite tener un análisis más profundo. Posteriormente, para el análisis del contenido, el primer instrumento que aplico es un grupo focal con agentes educativos, con un perfil específico, con experiencia en ese contexto educativo, que me permitiera aprovechar sus opiniones, sus posturas, para comprender mucho mejor este contenido de las representaciones sociales. Un último instrumento es la entrevista semiestructurada con expertos, en la que yo me permito circular con ellos lo que había arrastrado hasta el momento de la investigación, y reconociendo que ellos tienen un perfil pues de maestría, de acceso a estudios doctorales y demás, pues poder contrastar
todo el proceso investigativo que venía adelantando con sus percepciones y así poder mostrar los resultados de mi investigación en un nivel mucho más detallado. Participantes. Antes de dar inicio a esta investigación era necesario precisar qué instituciones participarían en ella. Si bien encontramos varios colegios para sordos, para mí era muy importante que las instituciones elegidas tuvieran características diferenciales. Por eso propuse el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, colegio privado, y el Colegio República de Panamá como institución pública. Nuestra Señora de la Sabiduría es una institución donde solamente estudiantes sordos circula la lengua de señas, los docentes hablan en lengua de señas. Delimito la investigación al nivel de básica primaria específicamente. Los participantes son profesores oyentes, profesores sordos, modelos lingüísticos y fonoaudiólogos con quienes se implementan todos los instrumentos y se captura la información. Por otra parte, el Colegio República de Panamá es un colegio que maneja un modelo de inclusión a partir de la integración de estudiantes tanto sordos como oyentes, circula también la lengua de señas y allí también se delimita la investigación solamente al nivel de básica primaria. Los participantes son profesores oyentes, sordos, modelos lingüísticos e intérpretes, con quienes nuevamente se aplican los instrumentos y se captura la información. Adicionalmente, en el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, se convocan otros participantes con experiencia de trabajo en el sistema educativo, profesionales con amplio conocimiento de asesoría y asistencia técnica a nivel nacional para impulsar políticas de inclusión. Los perfiles elegidos allí pues son personas con una vasta experiencia en el trabajo con sordos que han participado en contextos de implementación pedagógica, en contextos educativos, que brindan asesoría y asistencia técnica a nivel nacional guiando procesos educativos. Es importante este grupo de participantes porque permite ubicar a varios profesionales sordos, licenciados y de otras carreras, modelos lingüísticos con una amplísima experiencia en el contexto educativo, también profesionales oyentes que han participado en el contexto educativo y que tienen experiencia en investigación, intérpretes con una larga trayectoria en instituciones educativas, en investigación y en debates al respecto. Con todos ellos me permito implementar el instrumento de grupo focal en el que participan varios sordos y me permite recaudar importante información de mi investigación. Finalmente, los participantes del grupo de expertos responden al perfil de profesionales con un conocimiento vasto y profundo frente a las personas sordas que logran pues argumentar todo este proceso, que son reconocidos por ponencias a nivel nacional e internacional frente a temas como educación bilingüe, bicultural para sordos, entre otros. Estos expertos son convocados y con ellos implemento una entrevista semiestructurada que me apoya en la definición de las categorías de investigación. Estos son los participantes de mi investigación que quería que conocieran.
El cuarto apartado hace referencia a los instrumentos de recolección de la información. Capturar todos los datos del fenómeno investigado me implica primero definir cuál es la metodología que emplearé para la captura de la información. Para eso es muy importante la revisión que hago de diferentes autores a los que acudo para verificar qué metodologías de captura de información han empleado y cuáles serían más pertinentes para mi población. Antes de ello, acudo a las instituciones educativas a solicitar el permiso pertinente para la aplicación de la investigación y para contar con los participantes. A cada uno de ellos se les entrega un consentimiento informado y de confidencialidad para poder hacer la aplicación idónea de la investigación. Posterior a ello, es importante aclarar cuáles instrumentos se orientarán a la estructura de las representaciones sociales y cuáles a los contenidos de las representaciones sociales. Para eso me sigo por la línea de Moscovici, quien recomienda tener presente para el caso de las estructuras aspectos propios de la jerarquización, de la organización de la información que den lugar al núcleo central y periférico de la representación social. Para el caso de los contenidos, Moscovici recomienda revisar aspectos de actitudes, aptitudes, ideas e ideologías de los participantes. Por ello, para el caso de las representaciones sociales en el nivel de estructuras, elijo usar la red de asociaciones como instrumento. Esta red presenta en su formato un elemento central, que son en este caso los estudiantes sordos como concepto, a partir del cual los participantes empezarán a hacer su diligenciamiento. De manera irradiada se encuentran unos campos en blanco donde el participante deberá consignar las palabras o términos con los cuales define este concepto. Aquí les presento ya los instrumentos diligenciados y les comparto cuáles son las normas y el paso a paso que se implementó. A los participantes se les explicó cómo sería el diligenciamiento y cuáles son las normas que tiene este instrumento. En primer lugar, se les solicitaba que pensaran en el concepto de estudiante sordo y que cada uno de ellos pensara con cuáles palabras lo definiría. Y las 5 primeras palabras las consignaran en el instrumento en cualquiera de los espacios en blanco. En segundo lugar, debían pensar cuál de ellas había llegado primero a su mente y cuál de últimas, y numerarlas del 1 al 5 con números arábigos. En tercer lugar, los participantes debían revisar si entre las palabras existía algún tipo de relaciones y usando flechas diagramar estas relaciones y el sentido de las mismas. En cuarto lugar, a esas palabras cada participante debía adjudicarles una valoración positiva, neutra o negativa. Finalmente, y como última instrucción, se les indicaba que teniendo todo el instrumento diligenciado, debían revisar cuál de esas palabras tenía un mayor grado de importancia y marcarla usando números romanos, entendiendo que el 1 sería el mayor grado de importancia y el 5 el menor grado de importancia. Se entregan los instrumentos en ese momento, los participantes empiezan su diligenciamiento. Ustedes se imaginarán la expectativa que yo tenía al respecto de ver cuál era el resultado de esta aplicación. Llegué a mi casa y empecé el análisis muy emocionado cuando me di cuenta que los términos que se empleaban, algunos de ellos no eran un español totalmente correcto, que la interpretación era muy difícil, que no tenía claro qué buscaba significar este diligenciamiento. Y me di cuenta que claramente muchos de los participantes eran personas sordas, entonces para ellos el español es una segunda lengua y era muy difícil hacer la interpretación de los contenidos de este instrumento. No tenía claro cuál era el significado, si era o no un español tan claro. Entonces desde allí lo que elegí fue aplicar un complemento a este instrumento que sería una entrevista individualizada.
Antes de ello revisé cada uno de los formatos, qué dudas tenía frente a las palabras, a la valoración que habían tenido, a las relaciones que habían tenido, y esa fue mi guía para aplicar esas entrevistas. Les solicito nuevamente autorización, todos los participantes aceptan acudir a la entrevista y les pregunto respecto a la valoración positiva o negativa, a las relaciones, y consigno toda esta información que me entregan. Ya con este registro completo, regreso nuevamente a hacer el análisis y me doy cuenta que es más fácil la interpretación, que ya logro hacer un ejercicio al respecto y con los instrumentos de las dos instituciones empiezo a organizar la información. Para ello usé estas rejillas que les muestro, en las cuales consignaba cada palabra, la frecuencia que tenían esas palabras, los significados que empezaba a tener desde cada una de las orientaciones que tenía el instrumento, desde la valoración positiva, negativa, el grado de importancia, el orden en el que habían aparecido en sus mentes. Y de allí es que emerge este primer proceso de organización y de preparación de categorías. Empiezo a seleccionar datos, a proponer unas categorías iniciales generales, lo que sería como un ejercicio preliminar de categorización, que es el que les presento acá. Cuando finalizo ese ejercicio me doy cuenta que no es suficiente, no siento que esté tan robusto aún con la aplicación de este primer instrumento. Como les había compartido previamente, el análisis de categorías me seguía generando dudas. Por eso, pensé que sería muy importante aplicar un segundo instrumento, un grupo focal. A ese grupo debían asistir perfiles muy específicos, profesionales, personas con experiencia en el sector educativo, que hubiesen participado en debates, en ponencias, en procesos de asesoría. Era importante contactarlos, invitarlos, seguir el mismo procedimiento de entrega del consentimiento informado y demás, y organizar también la aplicación del instrumento. No podían ser cualquiera los interrogantes que orientaran este grupo, por eso me devuelvo al primer instrumento, lo reviso, retomo de allí los principales temas, reflexiono frente a cuáles son las inquietudes que me surgen y empiezo a sistematizarlas. Posterior a ello, organizo un instrumento tipo cuestionario para aplicarlo. También organizo logísticamente el grupo focal, contar con una cámara de video que es muy importante e inicio la implementación. Guío a los participantes, les presento un breve contexto. Al grupo terminan participando sordos, oyentes, licenciados, intérpretes. Y quienes llegan a él reciben orientaciones de la mano con el cuestionario que previamente había diseñado. Les explico el contexto de la investigación y les pregunto frente a las situaciones que se presentan en el contexto escolar. Poco a poco empiezan a surgir de manera muy natural sus opiniones, sus intervenciones. Permanentemente es grabado el grupo focal para registrar sus intervenciones en lengua de señas y posteriormente poder analizarlas, capturar esos debates que se presentan durante el grupo focal, sistematizar lo más importante y relacionarlo con esas palabras que arrojaron para mí el primer instrumento. Después de eso, lo que hago es revisar las categorías que tenía y me doy cuenta que tengo una larga lista y que pueden ser menos las categorías.
reorganizo la información y se hace más concreto este proceso de categorización. Sin embargo, considero que aún no está listo, porque considero que no tengo la certeza de que esa interpretación que yo estoy haciendo sea correcta. Por eso tomo la decisión de aplicar un tercer instrumento, una entrevista a expertos. Esos expertos debían ser personas con un vasto conocimiento frente a procesos de investigación, de comunidad sorda, historia educativa del sordo, con reconocimientos por ponencias a nivel nacional e internacional, fortalezas en investigación de educación bilingüe y bicultural para sordos. Empiezo a buscar, a rastrear estos perfiles, los contacto y los invito. Ellos acceden a participar en esta entrevista y uno a uno me voy contactando con ellos. Es importante nuevamente seguir el protocolo, conservar el consentimiento informado y tener grabación permanente. Algunos de ellos usan la lengua de señas. Para otros casos en los que no sucede de esta manera, cuento con el servicio de interpretación que la universidad me brinda y puedo aplicar las entrevistas. Previamente yo tenía las categorías que había propuesto de mi análisis. Sin embargo, a los expertos lo que les entrego son las palabras que surgieron del primer instrumento y les pido a ellos que sean quienes las organicen, las categoricen y luego me expliquen por qué proponen esas categorías. Toda esta información yo la sistematizo desde los diferentes expertos, cómo organizaron, qué categorías propusieron y las comparo con las categorías que yo ya tenía formuladas. Encuentro que algunas corresponden, algunas son diferentes, pero lo que es totalmente evidente y muy marcado es que las palabras de derecho están presentes en la misma categorización en todos los expertos y en el ejercicio que yo también había hecho. Encuentro que esas palabras se vuelven un eje transversal y a juicio de todas las interpretaciones entra a ser un marco común, por lo que se consolida como el núcleo periférico y de él se derivan el resto de núcleos que ahora les comparto.